Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema que tiene el poder de transformar familias, iglesias, empresas y comunidades: el liderazgo. Muchas personas creen que un líder nace con un talento especial. Sin embargo, los grandes líderes de la historia nos enseñan que el liderazgo se desarrolla mediante decisiones, disciplina y servicio. En este episodio descubrirás por qué el primer paso para influir en otros es aprender a liderarte a ti mismo. Bienvenidos. Hoy hablaré del tema El liderazgo comienza contigo. El liderazgo auténtico no comienza cuando recibes un cargo o un título. Comienza cuando decides asumir la responsabilidad de tu vida, de tus acciones y de tu crecimiento. La Biblia presenta numerosos ejemplos de hombres y mujeres que primero fueron transformados por Dios antes de ser usados para transformar a otros. Ejemplo número 1. Moisés aprendió humildad en el desierto. David fue formado mientras cuidaba ovejas. Nehemías desarrolló una visión antes de construir los muros de Jerusalén. Y Jesús modeló un liderazgo basado en el servicio. ¿Por qué te presento a estos personajes bíblicos? Porque estas personas fueron forzados a transformar primeramente su vida antes de servir a los demás. Moisés fue un personaje que desde muy niño vivió en el palacio. Él fue instruido por grandes maestros, por grandes personas, por grandes líderes de ese tiempo. Pero, ¿saben qué le faltaba a Moisés? Le faltaba preparación interna. A Moisés le faltaba mucha preparación interna y le faltaba carácter. Dios quería y Dios tenía un plan para su vida, pero le faltaba transformar a esa persona con un carácter suficiente para poder rescatar a un pueblo que estaba en esclavitud para llevarlo a una tierra prometida. Dice que Moisés aprendió humildad en el desierto. Como les decía, Moisés vivió en el palacio. Creo de que Moisés vivía como un fanfarrón en el palacio, porque lo tenía todo al alcance. Él tenía criados a su alcance, él todo lo tenía. Estudió en los mejores colegios, se preparó con los mejores educandos en ese tiempo. Pero a Moisés le faltaba humildad. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo sacó de su zona de confort y lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto para formar su carácter y hacerlo humilde. Con David es otro de los personajes que Dios utilizó, pero antes de ponerlo como rey, David fue formado mientras cuidaba ovejas. Ahí Dios cambió la vida de David. Ahí lo fue transformando, porque él sabía de que antes de colocarlo en un trono, él iba a transformar el carácter de David y lo tenía que hacer fuerte para poder llevar a una nación del punto A al punto B. Pero tuvo que involucrarse Dios porque él quería transformar más que todo la vida interior de estos personajes. Nehemías, otro de los personajes. Nehemías fue una persona que desarrolló una visión antes de reconstruir los muros de Jerusalén. Antes de que él fuera a servir, Dios tuvo que ponerle una visión dentro de él para poder ir a construir los muros de Jerusalén. Trabajó constantemente dentro de lo más profundo. Por eso, nosotros tenemos que aprender que el liderazgo comienza con nosotros. El liderazgo, antes de querer servir a los demás, empieza a liderarnos a nosotros mismos.
Y estos personajes lo hicieron. Uno de los personajes mayores es Jesús. Jesús modeló un liderazgo basado en el servicio. Él no vino para que lo sirvieran, Él vino para ser servido. Y uno de los modelos más importantes de toda la historia es Jesús. Uno de los líderes más grandes. Un líder que hasta el día de hoy sigue rompiendo récords. Porque en cada cuadra, en cada ciudad, en cada país, en cada aldea, se habla de un Jesús, de un líder que sigue marcando historia. ¿Por qué? Porque él basó su liderazgo en el servicio, pero él era una persona transformada. Él sabía liderazgo, él sabía liderarse a él mismo. Y si él sabía liderarse a él mismo, él vino a liderarnos también y enseñar ese liderazgo de servicio. Cuando una persona aprende a gobernar su carácter, a administrar su tiempo, controlar sus emociones y mantener una visión clara, está construyendo el fundamento para influir positivamente en los demás. No podemos nosotros influir en otras personas si nosotros no tenemos definido para qué estamos hechos. Nosotros debemos de transformar y saber gobernar nuestro carácter. Nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestro carácter antes de poder ir a querer a gobernar a alguien más o querer ir a dirigir a otra persona. Nuestro carácter es parte importante en el servicio a los demás. Nosotros como personas o como líderes debemos de hacernos siempre preguntas. Hay preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Pregúntate tú, ¿estoy creciendo como persona cada día? Hazte esta pregunta. Tú, que estás escuchando este podcast, pregúntate, ¿estoy creciendo como persona cada día? Son preguntas importantes que nosotros tenemos que hacernos todos los días. Otra pregunta, ¿mi familia ve en mí un ejemplo digno de seguir? Esa es la pregunta que nosotros constantemente tenemos que hacernos. Si nuestra familia y si nosotros estamos dando buen ejemplo para que nuestra familia nos siga, para que nuestra esposa nos siga, para que nuestros hijos nos sigan. Si nuestro círculo más íntimo no están dispuestos a seguirnos, es porque nosotros no los estamos liderando a nosotros mismos. Entonces no sabemos nosotros cómo liderarnos. Otra de las preguntas, ¿estoy sirviendo o solo buscando reconocimiento? Como líder nosotros debemos de saber y hacernos esta pregunta. Si en realidad estamos sirviendo a otras personas o solo estamos buscando un reconocimiento, que nos aplaudan, que nos estén poniendo en alto. Si esa es la clase de servicio que nosotros estamos aprendiendo, entonces nosotros no nos estamos liderando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos para dar un buen servicio y no buscar reconocimientos. Otra de las preguntas, ¿qué hábito necesito desarrollar para convertirme en un mejor líder? ¿Qué hábitos podemos nosotros empezar a buscar, empezar a desarrollar? Existen hábitos buenos y existen hábitos malos. Nosotros tenemos que aprender a quitar esos malos hábitos para colocar en nuestra vida hábitos buenos. Uno de los hábitos que nosotros tenemos que implementar, y tú tienes que implementar en tu vida, es el hábito de la meditación, el hábito del agradecimiento. Aprendamos a ser agradecidos con lo que somos, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos realizando, para poder seguir influyendo en la vida de alguien más. Nosotros tenemos que tener el hábito de ser agradecidos, primeramente con Dios y con las personas que nos rodean. Otro de los hábitos que podemos hacer si queremos llenarnos de conocimiento es meter cosas buenas en nuestro cerebro, en nuestra mente, educar nuestra mente.
tener el hábito de leer constantemente. Eso nos va a llevar cada día a cultivarnos más. Porque cada capítulo del libro que leemos es una pequeña semilla que le ponemos a nuestra mente, que el día de mañana nos va a servir, y esa pequeña semilla va a dar mucho fruto en nosotros. Este es uno de los hábitos. Pero tenemos que preguntarnos qué hábito necesito desarrollar para convertirme en un mejor líder. Vamos a concluir con este tema. Dice, recuerda que el liderazgo no consiste en tener seguidores, sino en ejercer una influencia que inspire a otros a crecer. El cambio comienza contigo. Cuando tú cambias, tu familia cambia. Cuando tu familia cambia, tu comunidad cambia. Y cuando las comunidades cambian, también cambia el mundo. Gracias por acompañarme en este día o en este episodio. Nos encontraremos en el próximo capítulo para seguir creciendo juntos como líderes.